Apreciado Monseñor Alfredo, apreciado Padre Ángel, apreciado vicario de esta parroquia, diáconos presente, pueblo de Dios, estimados hermanos y hermanas. Estamos celebrando en el contexto de las patronales en honor de Santa Ana, la fiesta de Santa María Magdalena, con tradición e impresionismo para el mundo. La cercanía de una mujer tierna, dulce, pero con un corazón puro, que el testimonio de la fragancia de la conversión del Maestro cambió su ruta, de una ruta de impureza a una ruta de piedad, de oración, de contemplación del resucitado. Llamada el apóstol de los apóstoles, porque fue la primera testigo de la resurrección de Jesucristo, la enviada a anunciar a los apóstoles la buena noticia del triunfo de Jesús sobre la muerte. Qué gran contradicción y qué gran misterio. Uno que lo traicionó le dice: tú eres Pedro, y sobre ti edificaré la iglesia. Una que la consideraban impura para el mundo, es la protagonista de anunciar a este cosmos el gran misterio de la resurrección. Qué contradicción, pero qué verdad tan noble, que una mujer frágil, una mujer de corazón perdido, tenga un corazón ganada para Cristo Jesús. María Magdalena es una figura fundamental de los cimientos de la iglesia. Sobre ella se está teniendo una interesante inquietud sobre su vida, la conversión a Cristo, su papel en el misterio de la redención y su liderazgo en el pulso misionero de la iglesia naciente. Esta palabra, impulso misionero de la iglesia naciente. Hay dos elementos en esta época contemporánea donde el Papa Francisco ha dado una gran fortaleza: una iglesia en salida, una iglesia que se dé notar y se sienta en la realidad existencial de este mundo. Pero hay una gran ausencia de ese espíritu misionero, de esa iglesia naciente como María Magdalena, que salió a anunciar la resurrección. Y la otra gran ausencia es la presencia del Espíritu Santo en la iglesia. Porque para entender el impulso misionero tenemos que comprender la presencia del Espíritu Santo. Por eso, estos dos elementos son fundamentales para comprender la realidad de la teología del Papa Francisco. Una iglesia en salida que anuncie con valentía en la periferia existenciales el reino de Dios.
Y esta mujer abrió camino. Fue el gran horizonte de conocer este gran misterio. Ella, junto a María Santísima y la otra María, pariente de la Virgen, permaneció fiel ante la cruz. Pero para comprender este tema de hoy, de la novena, venga nosotros tu reino, tenemos que comprender el misterio misionero de la iglesia y a la vez hacer conciencia de esa ausencia misionera que hay en la iglesia, que tenemos que despertar la conciencia de los fieles. Para comprender, venga tu reino, también hay que comprender que no podemos tener ausencia del Espíritu Santo. Frente a esa realidad de la cruz, sin cruz, no vamos a comprender a María Magdalena, que el Maestro se le apareció en la resurrección, siguiendo hasta la muerte al Maestro, que le había liberado de los demonios que la poseían. Las Escrituras dan cuenta de que era de las mujeres que apoyaban a Jesús con sus bienes. También nosotros, como iglesia, tenemos que comprender la ausencia de las mujeres en la iglesia. ¿En qué sentido cuando yo hablo de la ausencia de las mujeres en la iglesia? No es de su presencia física, ni de su presencia dentro del templo, o de su participación en las comunidades, sino que tenemos que tener aquellas mujeres en la gestión administrativa de la iglesia, en la gestión de impulsar el evangelio, en la gestión de la ciencia teológica, que sean capaces de comprender esa visión teológica. Venga nosotros tu reino. No basta su presencia, sino su intervención en las grandes decisiones de esta iglesia sinodal, de esta iglesia que está a la apertura al diálogo y entendiendo a Dios, entendiendo a los demás. Vamos a entender esa apertura de María Magdalena frente a la resurrección. Su figura se destaca por serle fiel a Jesús, aún en la conciencia de su muerte, porque lloraba y visitaba su tumba. Ella es la que ha sabido amar, permanecer más allá de la muerte y el dolor. Esta frase a mí me conmueve. Ella es la que ha sabido amar y permanecer más allá de la muerte y el dolor. La presencia femenina frente a la realidad del Maestro, que indica santidad, dulzura, comprensión. Qué transformación tan grande ha tenido esta mujer, que ha llenado a la iglesia de la fragancia femenina y de la fragancia de la santidad de una mujer.
hay en este apóstol de los apóstoles que enseñaba importantes para nuestra vida de fe y nuestro compromiso como cristianos. Primero, el papel central de las mujeres en la obra más importante de toda la iglesia, la evangelización. La iglesia está llamado a evangelizar y es la tercera ausencia clave y eje vertebral de la iglesia. La ausencia del Espíritu Santo. La ausencia ahora que menciono de la evangelización y la ausencia de la presencia de la gestión administrativa y evangelizadora de la mujer. Porque aquí hay un ejemplo de gestión evangelizadora en María Magdalena. Incomprensión para el ser humano, pero comprensión para Jesucristo. Es imposible entender la misión de la iglesia sin la referencia a la presencia y el liderazgo de nuestras mujeres. La participación de las mujeres de la iglesia no se reduce a una cuestión de dominio o de poder, como muchas gentes ajenas a la iglesia pretenden reivindicar o hacer denuncia. Es todo lo contrario. Las mujeres nos ofrecen una perspectiva refrescante y llena de sabiduría sobre lo que significa la compasión, el servicio y la caridad fraternal. Así comprendemos el tema de hoy. Venga a nosotros tu reino. A través de una iglesia que sea compasiva y misericordiosa. De una iglesia que esté fortalecida del servicio y no del poder. De una iglesia que vea más allá, donde la caridad fraternal sea el eje de la vivencia existencial. Y eso nos lo enseñó María Magdalena. La experiencia de la fe acompaña siempre nuestra realidad rota, llevándola a un punto de sanación y superación constante de nuestros temores y opresiones. Como María Magdalena, somos testigos de todo el bien que nos ha hecho nuestra experiencia de Dios. Tercer elemento, la experiencia de Dios mueve al compromiso. María Magdalena no solo daba sus bienes, daba su persona totalmente en el seguimiento de Cristo. Ese es el desafío de los que tenemos una experiencia de fe: asumir un compromiso comprometedor con apoyar la obra de Jesús, que es la iglesia, la gran obra de Jesucristo, que es la iglesia, que es fortalecida por la evangelización y acompañada por la compasión, el servicio y la caridad. Una iglesia de hospital, no solamente de grandeza y de castillo, sino una iglesia, pueblo de Dios. La intimidad con Jesús como vínculo con su caridad es el valor supremo de nuestra fe y la fuente de nuestra alegría. El coraje
para enfrentarnos a la vida y sus desafíos. Solo podemos hablar, testimoniar desde nuestra experiencia de amor más profunda. Solo Dios puede colmar el alma humana de nobles sentimientos de amor, de bondad y compasión por los demás. ¿Cómo comprender este misterio, esta frontera que Jesucristo fue capaz de romper frente a la realidad de la mujer? Rompió el distanciamiento, rompió la cultura, rompió el culto de la cercanía de esta mujer. Suéltame, suéltame. Esa palabra que brotó del interior de una mujer que amaba y quería a Jesucristo solamente por ser el Dios encarnado. La mejor muestra de amor por Jesús y por los demás es anunciarlo vivo y presente en nuestras vidas, como anunció María Magdalena. Es un signo también de la presencia: venga nosotros tu reino. Hoy mucha gente, como los discípulos en su momento, están atrapadas en miedo, desilusiones, amarguras, desorientación. ¿Cuántas personas ideológicamente están desorientados? Tantas personas que no han entendido el cristianismo. Como decía el Papa Benedicto XVI, tenemos que volver a nuestras raíces. Aunque nuestras raíces no conlleve persecuciones y se reduzca la iglesia a ese número que se llama número 12. Una iglesia pequeña que se convierte en grande con el testimonio. Hay que regresar a esa iglesia para que venga tu reino. Necesitan un golpe de realidad que les anuncia la buena noticia del Evangelio. María Magdalena, en su angustia, recibe el alivio, el consuelo de la presencia de Jesús resucitado. Ello se vuelve una misión. Tiene que comunicar esta experiencia. Fíjense, si el cristiano no pasa por una experiencia de Dios, no ha entendido el cristianismo. Todos y todas tenemos que pasar por una experiencia de Dios para comprender nuestra fe y nuestro compromiso por el reino de Dios. Para hacer vida, venga nosotros tu reino. Hay tanta gente que luchan con sus demonios, con tantas dificultades, situaciones malas, limitaciones espirituales, emocionales y económicas. Y es la lucha constante de este mundo de consumo, de este mundo materialista, de este mundo incomprendible, porque no comprenden el espíritu. Hay una gran ausencia del espíritu y una gran multitud del consumo. Y así no vamos a comprender la realidad del espíritu, porque el mismo espíritu nos empuja a nosotros a comprender el bien. Nosotros
no somos indiferentes, pero sí tenemos una perspectiva diferente de la vida y sus luchas. Eso es lo que podemos compartir como nuestra experiencia de Jesús resucitado. Tenemos que marcar la diferencia, aunque esa diferencia nos lleve a persecuciones, a rechazo, a humillación. Y citando el gran mártir de América Latina, a mí me pueden matar, pero que quede bien claro que la voz de la justicia nadie la puede callar. Esa voz de la justicia es parte del llamado del reino de Dios. Venga a nosotros tu reino. ¿Cómo vamos a comprender la justicia en un mundo de guerra, donde la competencia del mercado de este mundo y dentro de la realidad económica sean las armas, y se ha hecho un gran negocio para matar a los demás? ¿Cómo vamos a comprender esa experiencia del resucitado, donde uno de los grandes negocios de este mundo es la destrucción de la juventud a través del consumo escalonado de las drogas y de la venta y de los grandes narcotraficantes que viven como príncipe y como tesoro que nadie lo puede tocar porque están cubiertos de un gran escudo que es el dinero? En esta vida, esa lucha, esa claridad es también una buena noticia para el cristiano. Merecer ser contado como dadora de sentido y esperanza. Ese sentido y esa esperanza está en María Magdalena, anunciando con valentía este gran misterio que Cristo ha resucitado. Incomprensión para esta época contemporánea del papel de la mujer. Incomprensión también para la propia iglesia, que a veces no comprendemos esa misión tan dulce, esperanzadora de la mujer comprometida por el anuncio del Evangelio, testigo de la fe y testigo de la resurrección. Dios le bendiga.